Vamos a continuar entonces viendo cómo cada uno de estos modelos de gobierno se ven, se reflejan o los podemos estudiar en la Biblia. Y el primer modelo de gobierno, obviamente, es el modelo que Dios nos dio en el jardín del Edén. Dios nos había dado una ley y nos había dicho, pueden vivir y pueden tener libertad. Solamente no hagan esto. Recordemos que con Dios siempre es mucho más fácil. Cuando estamos en una tiranía, tenemos restricción y son leyes y leyes y leyes y muchísimas leyes. Por eso nuestras naciones están llenas de leyes. Pero con Dios siempre es mucho más fácil. En el jardín del Edén, Dios solamente había dado una ley externa. Y Él quería que nos gobernáramos de acuerdo a esa ley. ¿Qué estaba diciendo Dios cuando les dijo no coman de este árbol? Él estaba diciendo quién era soberano, a quién debían obedecerle. Pero ¿qué pasó? El hombre desobedeció y ¿hacia dónde nos fuimos? El hombre se fue hacia la anarquía. Veamos Génesis 6, dice que llegamos a los tiempos de Noé. Y se corrompió la tierra, 6:10, versículo 10, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hay que tener en cuenta esta palabra porque esto nos da el contexto de lo que estaba pasando. Y el versículo 13 dice, y dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré en la tierra. La mayoría de la gente piensa que los modelos de gobierno más violentos son las tiranías, porque hemos visto algunos ejemplos en la historia. Dictadores violentos, sanguinarios, que han asesinado a muchísima gente. Pero realmente lo que puede ser más violento en una sociedad es la anarquía. Porque cuando hay anarquía, o sea, cuando no hay leyes, cuando cada quien hace lo que quiere, se pierde el valor de la vida, se pierde la libertad y se pierde la propiedad. Así que ese es un reflejo de lo que estaba pasando en la época de Noé. Dice que la tierra estaba llena de violencia. En 2 versículos seguidos repite esta palabra porque a eso era lo que habían llegado. Algunos eruditos dicen que para esa época se mataba sin tener, mejor dicho, la vida había perdido su valor. Entonces Dios toma una decisión amorosa, empezar de nuevo, y vemos en Génesis 9, después del diluvio, 9, 5 y 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare la sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, recordemos qué era lo que estaba pasando antes del diluvio. Había violencia. La vida había perdido su valor. ¿Qué decidió hacer Dios? Dios decidió aplicar la pena de muerte a toda una generación malvada y violenta que estaba viviendo en caos. Y lo segundo es esto que acabamos de leer. Entonces, estos versículos son muy importantes porque nos dicen 2 cosas. Primero, ¿por qué es valiosa la vida? Porque la vida del hombre está hecha a la imagen de Dios. Es la imagen de Dios que se había perdido en la creación. El hombre había quitado el valor de la vida y por eso estaba matando y destruyendo. Entonces Dios decide
introducir aquí lo que los eruditos llaman los versículos donde Dios introdujo el gobierno civil en la creación. ¿Qué es el gobierno civil? El gobierno civil es el gobierno de los civiles. Ya no es Dios, sino los civiles, los responsables de aplicar justicia. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? Dice, demandaré la sangre del que derramare sangre de otro hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? El propósito del gobierno civil es justicia. O sea, castigar al malhechor. En otras palabras, proteger la vida, la libertad y la propiedad. Proteger, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? Proteger la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cómo lo va a proteger? A través de la justicia. ¿Y cuál es el papel de la justicia? Castigar al que hace lo malo. Eso se ve repetido también en Romanos. El apóstol Pablo dice, en Romanos 13, 3 al 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí dice que el gobernante es servidor de Dios. Y el versículo 4 dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué es la herramienta que lleva el gobernante? La espada. Y una espada no es para castigar como si fuera un juguete. Una espada es para matar, porque ese es el papel que Dios le dio al gobierno civil en Génesis 9:6. El apóstol Pedro repite lo mismo. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El apóstol Pablo le dice lo mismo también a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, y ahí sigue dando una lista. Además de eso, Jesús también se refirió en Mateo 26, 52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, el propósito del gobierno civil es proteger la vida, haciendo justicia, castigando al malhechor, para proteger la vida, la libertad y la propiedad, porque eso era lo que se había perdido en la época del diluvio, en la época de Noé. Muy bien, pero ¿los hombres obedecieron después de eso? No. Entonces, ¿hacia dónde nos fuimos? Hacia la tiranía. En Génesis 10 aparece el primer tirano
o el primer poderoso de toda la historia. Génesis 10, Génesis 10, 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y este fue el comienzo de su reino. Babel, Erech, Akkad, Calne y la tierra de Sinar. Algunas traducciones o algunos comentaristas dicen que lo que significaba Nimrod o cazador, vigoroso cazador, era cazador de hombres. Ese fue el primero que empezó a esclavizar personas, y aparece la Torre de Babel. Uno puede preguntarse por qué Dios quiso destruir la Torre de Babel. ¿Dios tenía miedo que llegaran al cielo? ¿Había algún problema que ellos llegaran y descubrieran algo que Dios no quería que descubrieran? ¿Cuál era el problema o cuál era la razón por la cual destruyó Dios a Babel? Es porque Babel, Nimrod en Babel estaba concentrando poder. Más adelante vamos a ver esto con más profundidad con el doctor Mark Velayas, y él nos va a explicar cómo en Babel se estaba concentrando el poder, se estaba haciendo una tiranía, y Dios, por amor, decidió destruir Babel. Y no solamente eso, sino que nos creó muchas lenguas con el fin de que fuera difícil o un poco más complicado que concentremos el poder. Ahora, la tiranía más conocida en la Biblia tal vez es Egipto, el faraón, y esa tiranía en la Biblia se representa, o gráficamente la podemos representar como las pirámides. En la pirámide, el faraón era visto como un ídolo, como un dios, y la gente debajo, en la base de la pirámide, era esclavizada. ¿Pero qué hizo Dios? Dios decidió voltear la figura. Escogió a una persona humilde, a Moisés, que tal vez era de la clase social más baja. Los pastores de ovejas en Egipto eran considerados la clase social más baja. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convertirlo en un líder, en un gobernante siervo. Muy bien. Entonces, a través de Moisés, Dios decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a formar una nación de acuerdo al modelo que Él tiene para nosotros. Y en el desierto, Dios decide hacer dos cosas. La primera, Moisés decide obedecer a Dios, pero cuando empezó a gobernar, ¿cómo gobernó? Éxodo 18. Dice que cuando llegó Jetro a entregarle los hijos de Moisés en el desierto y a su esposa, Jetro se dio cuenta que Moisés estaba gobernando exactamente como el faraón. 2 millones de personas en el desierto, y el único gobernante, el único juez era Moisés. Jetro vio una fila de personas esperando desde muy temprano en la mañana, todo el día, sufriendo, aguantando sol y esperando. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés?
estás haciendo mal. Ese no es el modelo de Dios. Ahora, ¿por qué Moisés, siendo un hombre humilde, un líder siervo, un líder temeroso de Dios, se había encontrado cara a cara con Dios, decidió obedecer a Dios, pero cuando va a gobernar, lo hace exactamente como Faraón? Porque Moisés estudió en la mejor universidad de la época, en la mejor universidad, una universidad, o sea, la universidad de Faraón, el palacio de Faraón. Moisés creció ahí. Esa es la razón por la cual muchos de nuestros gobernantes cristianos tienen un llamado de Dios, deciden obedecer a Dios, aman a Dios, quieren servir a Dios y al pueblo, pero cuando llegan a gobernar, hacen lo mismo que los demás, porque su forma de pensar no está conforme a Dios, sino que su forma de pensar en cuanto a gobierno está conforme al hombre, lo que ha estudiado en las universidades humanistas. Entonces, en este ejemplo, Jetro, que era de Madián, estaba fuera de la jurisdicción del faraón, su mente no había sido influenciada por el faraón, y además de eso era descendiente directo de Abraham, tenía una forma de pensar más acorde al modelo de Dios, y le dice: debes descentralizar el poder, debes dividir el poder y debes hacerlo de esta y esta manera. Es lo que conocemos como la República Hebrea. Hay todo un estudio de esto que nos muestra exactamente cómo era que estaba estructurada o estructurado el gobierno civil en Israel. Pero la segunda cosa que Dios hace en el desierto es que Dios les da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son totalmente gubernamentales. Los 10 mandamientos son el preámbulo de la constitución civil del pueblo de Israel. Se dice que la constitución del pueblo de Israel está entre Éxodo 18 al 24. Y los 10 mandamientos están justo al comienzo, cuando Dios empieza a darles la ley civil. Los 10 mandamientos son totalmente gubernamentales. Recuerden que el gobierno está para proteger. ¿Qué protege, por ejemplo, el mandamiento no matarás? Protege la vida. Cada uno de los mandamientos protege algo. Entonces, no matarás, protege la vida. No robarás, protege la propiedad privada. Y así cada uno. No dirás falso testimonio. ¿Qué protege? Protege exactamente la vida también. Recuerden que el sistema penal del pueblo de Israel estaba basado en testigos que vinieran y fueran verdaderos delante del juez. Si un testigo decía falso testimonio, ponía en peligro la vida de una persona inocente. Entonces, ¿qué protege el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Protege la libertad. Recuerden cuál era el contexto. Los 10 mandamientos fueron dados justo después de salir de la esclavitud, de la tiranía. Y el faraón era visto como un dios. Entonces, dice, si ponen un ídolo, un dios, reemplazándome a mí, van a ser esclavizados. Entonces, no tengan más dioses ajenos delante de mí. Solamente yo les puedo dar libertad. Les puedo dar verdadera libertad. Muy bien. Entonces, Dios les da un modelo de gobierno. Dios les da los 10 mandamientos. Dios les da las leyes civiles. Y llegamos a los jueces. Los jueces son 400 años del gobierno de Dios. Ellos tenían
un modelo de gobierno, donde les daba libertad externa. Pero ¿qué pasa? Hay 3 versículos en los Jueces, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía delante de sus propios ojos. Eso quiere decir que no tenían un rey, no tenían un esquema de gobierno externo que los esclavizara. Ellos tenían libertad para elegir vivir de acuerdo a lo bueno delante de Dios. Pero cuando ellos desobedecían a Dios, Dios permitía que gobiernos externos los esclavizaran. O cuando ellos desobedecían, muchas veces llegaron a caos. Recuerden los episodios de violencia y maldad que ellos mismos vivieron. Y cuando cada día en los Jueces vemos que la maldad y la sociedad se iba degradando, llegamos a uno de los capítulos tal vez más tristes de la historia del Antiguo Testamento, y es Primera de Samuel 8. El versículo 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y era juez en Berseba, y eran jueces en Berseba. Pero estos jueces, versículo 3, no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar, pervirtieron el derecho. En otras palabras, es lo que pasa hoy en día. El que más le pague, el que mejor pague, a ese se le hace justicia. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos? El versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, los ancianos del pueblo de Israel, en lugar de buscar a Dios, ¿cuál es la solución en una situación de esa? ¿Qué hicieron? Vieron a las demás naciones, vieron a los demás hombres y dijeron: danos un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Pero no agradó, el versículo 6, a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahí está el contraste. Los pueblos, los ancianos del pueblo vieron la solución en las demás naciones, vieron la solución en las ideas del hombre. Pero Samuel, ¿qué hizo? Fue donde Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Tranquilo, el problema no eres tú, sino a mí me han desechado para que no sea rey sobre ellos. ¿Qué le dice Dios a Samuel? Tranquilo, no te preocupes, te estás sintiendo rechazado, pero ellos no están rechazando tu gobierno. Ellos están rechazando mi gobierno. Ellos no quieren que yo los gobierne, ellos no quieren que yo sea el rey sobre ellos. Entonces, el versículo 9 dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, Dios no los obliga, Dios no es un tirano, Dios trata de convencerlos para que ellos por consentimiento obedezcan a Dios y vivan de acuerdo al modelo que Él tiene para nosotros. Y dice: y refirió Samuel, versículo 10, todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y ahora contemos cuántas veces en estos capítulos se repite la palabra tomará. Dice: dijo Dios pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos
y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también para vuestras hijas, tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos, vuestras viñas, para darla a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. En otras palabras, los van a esclavizar. Ustedes serán los esclavos del rey. Porque una tiranía siempre termina en esclavitud. Ahora, bueno, y el versículo 16 dice: y clamaréis a mí en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones de nuestro rey, y nuestro rey nos gobernará y saldrá también de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud, pero volvió nuevamente al modelo de gobierno tirano. Volvió a otra forma de esclavitud. Ahora, veamos entonces, si nosotros comparamos 1 Samuel 8 con lo que pasa hoy en día en los sistemas de gobierno, son exactamente iguales. José Martí, un pensador, el pensador cubano, decía: antes éramos esclavizados por los reyes, hoy en día somos esclavizados por el Estado. Entonces, si uno compara lo que pasa hoy en día en nuestros estados, es exactamente igual. Veamos un ejemplo. Vamos a decir que esta es una nación nueva que acaba de fundarse. Tal vez los estudiantes de una escuela de gobierno deciden fundar una nación. Y como ellos entienden que el gobierno tiene un propósito limitado, pequeño, que es hacer justicia, para castigando a los malhechores, para proteger la vida, la libertad y la propiedad, entonces esta nueva nación crea un estado muy pequeño con ese propósito. Para sostener el estado, pues tienen que pagar unos impuestos. Recuerden, la forma de esclavizar de los reyes es a través de los impuestos. Dios les ha dicho: tomará, diezmará, tomará a tus hijos, tomará a tus hijas. Entonces, para sostener el Estado hay que pagar unos impuestos. Se dice que en el Antiguo Testamento se pagaban de 2 a 6% de impuestos para sostener el Estado. Ahora, esta nueva nación vive bien, viven contentos, viven en libertad, pero digamos que esta nación o esta generación muere, tal como sucedió en la generación de Josué. Y se levanta otra generación que no conocía estos principios. Seguramente esta primera generación no lo enseñó a sus hijos como debía. Y entonces la siguiente generación empiezan a disfrutar de libertad en la nación, la prosperidad que tenían los padres, el orden en la sociedad. Pero poco a poco empiezan a escuchar noticias de otras naciones. Y de pronto alguno de ellos dice: mira, imagínense que en tal nación les dan educación gratis, el gobierno da educación gratis. ¡Wow! ¿Y nuestro gobierno por qué no nos da educación? Pues vamos a decirle al gobierno que si no nos da educación gratis, protestamos. ¿Qué dice el gobierno?
No, no, no. Tranquilos, no se preocupen. Está bien. Si ustedes quieren educación gratis, pues les vamos a dar educación gratis, pero necesitamos cobrarles un poco más de impuestos. Entonces, bueno, necesitamos tal vez 5, 8% de impuestos para poder darles educación. La gente dice, está bien, vamos a pagar esos impuestos, pero nos dan la educación gratis. Pasan dos cosas. El gobierno, además de cobrar impuestos, tiene que agrandarse un poquito más para poder administrar los impuestos y administrar la educación como tal. Entonces, el gobierno que gasta es un poco más grande y la gente que produce son menos, que ahora tienen que pagar un poco más de impuestos. La gente vive contenta, tiene justicia, tiene educación, pero de pronto alguien más ve en las noticias que en tal país tienen salud gratis. Ellos tienen salud gratis y nosotros no. Vamos a pedirle al gobierno. Entonces dicen, gobierno, si no nos da salud gratis, vamos a protestar. ¿Qué dice el gobierno? Vamos a hablar, no se preocupen. Si ustedes quieren salud, les podemos dar salud gratis, pero tenemos que subir un poquito los impuestos. ¿Qué dice la gente? Sí, está bien, vamos a subir los impuestos. Entonces, para darle salud, vamos a subir tal vez 8 a 10% de impuestos. ¿Para qué? Para poder tener un departamento de salud, ministerio de salud en el gobierno. Entonces el gobierno se hace más grande, tiene que cobrar más impuestos, la gente que produce se hace menos y tiene que pagar más. Entonces, si les sigo contando la historia, los gobiernos que se les llama totalitarios o estatistas son los gobiernos que deciden no solamente legislar sobre las diferentes esferas de la vida, sino que además ellos han tomado todo el control a través de impuestos, a través de leyes, obviamente, y hacen que menos gente sea la que produzca para darle al gobierno que gasta. Ahora, se han hecho estudios en naciones no corruptas y se ha llegado a encontrar que el 80% de los impuestos recaudados se gastan en administración pública o en la administración del Estado, lo que se llama burocracia. Y solamente el 20% llega al fin con el cual se recaudó esos impuestos. O sea, si se recaudaron impuestos para la salud, solamente el 20% de esos impuestos van a la salud porque el Estado es un administrador demasiado caro. Es muy costoso por diferentes razones. Entonces, en realidad, cuando los jóvenes de una nación salen a protestar, a decirle al gobierno, queremos educación gratis, queremos salud gratis, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciéndole, queremos más impuestos, queremos que nos esclavicen más. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros cedemos lo que nos corresponde a nosotros, estamos permitiendo el control del gobierno sobre nosotros. Más adelante, en otro módulo, vamos a ver a quién le corresponde cada una de las cosas. Dios creó cada institución con un propósito, con una tarea. Y si nosotros cumplimos cada una de esas tareas, o hacemos que cada institución cumpla con el propósito dado por Dios, entonces vamos a vivir en plena libertad. Así que eso es lo que pasa en las naciones hoy en día. En las naciones estatistas,
o socialistas, recuerden que el socialismo, la definición más sencilla es cuando el Estado se hace cargo del bienestar de la gente. Recuerden que Dios no creó al Estado o al gobierno para traer bienestar. Dios creó al Estado para castigar al malhechor, con el propósito de proteger la vida, la libertad y la propiedad. No para traer bienestar y proveer bienestar. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con eso, le damos funciones al Estado que no le corresponden y que nos termina esclavizando. Entonces, el socialismo es eso, cuando el Estado toma el papel de traer bienestar a la sociedad. Cuando eso hacen, terminan esclavizando. Y en las naciones actualmente, en estados socialistas, la gente puede llegar a pagar hasta el 60 y 70% de impuestos. Si tú pagas 60 o 70% de impuestos y además de eso, pagas el 10% de diezmos a la iglesia, solamente te quedan 20-30% para tu familia y para ti. Jesús dijo, dad al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Si el César, si el gobierno tirano está tomando el 60% y Dios está tomando solamente el 10%, ¿quién es más poderoso? Le estamos dando la soberanía y el poder al Estado. Estamos haciendo del Estado estamos haciendo del Estado un Dios. Hoy en día la gente no le pide salud a Dios, no le pide vivienda a Dios, no le pide trabajo a Dios, no le pide comida a Dios, se la pide al Estado. El Estado ha sido convertido en un Dios. Y eso era lo que estaba diciendo Primera de Samuel 8. Cuando Dios creó un modelo de gobierno para el modelo de gobierno civil para el pueblo de Israel, Dios creó el siguiente esquema. Aquí estaba Dios, aquí estaba el hombre, y luego creó instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil. Entonces, Dios era soberano, el hombre respondía a Dios, y cada una de estas instituciones fueron creadas para el hombre. Pero cuando el hombre decidió pedir un rey, entonces dejaron a Dios, pero pidieron un rey, y debajo del rey entonces está el hombre, la familia, y la iglesia. En otras palabras, lo que hicieron fue poner un intermediario entre Dios y los hombres. Y el rey o el Estado terminó gobernando o legislando, siendo soberano para cada una de estas instituciones. Es interesante, en Deuteronomio 17:17 Dios dice, si en algún momento, estando en la tierra prometida, se les ocurre pedir un rey como lo tienen las demás naciones, harás lo siguiente. O sea, Dios en su misericordia
les dijo, hagan esto porque ese no es mi modelo, pero si lo deciden tomar, por lo menos si siguen estos pasos les irá bien. Y da 4 pasos, pero uno muy importante dice, le harás al rey una copia de la ley. ¿Con qué propósito? Una constitución. En otras palabras, ellos habían creado una monarquía. Pero si ellos ponían que la ley gobierne al rey, sería una monarquía constitucional. Porque si el rey estaba sobre la ley, entonces el rey sería absolutamente soberano. Pero si tiene una constitución, una ley que gobierne al rey, entonces eso haría que la gente estuviera no gobernada por los deseos, las emociones, los sentimientos de un rey, sino por una ley, que sería mucho más parecido a lo que Dios les había dado, una república. Recuerden que la república es el gobierno de la ley. Y si la ley es una ley que se parece o está cerca a la ley de Dios, será una república cristiana. Muy bien. Este es el modelo que ellos pidieron. Hicieron del rey un ídolo, un intermediario. Y este es el modelo de un gobierno sin Dios totalmente. El Estado es soberano y el hombre, la familia, la iglesia y aún las asociaciones voluntarias que esas también pueden estar aquí en cada una de estas. Por ejemplo, si personas se unen para hacer una empresa, en términos generales, la economía está siendo gobernada por el Estado. Igual aquí el rey, mientras que acá todo esto es gobernado por Dios a través del hombre. Muy bien. Uno de los versículos tristes en 1 Samuel 8 es el versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Eso es lo que ha pasado, o eso fue lo que pasó. Dios dijo, si piden rey, no los voy a escuchar. Y después de 1 Samuel 8, por 2000 años más o menos, el rey fue soberano, o los gobiernos totalitarios, las tiranías, los reyes fueron soberanos en todas las naciones de la tierra. Solamente hasta 1215, cuando un pastor cristiano, reunió a todos los nobles de Inglaterra y fueron ante el rey y le hicieron firmar lo que hoy en día se llama la Carta Magna, y donde le exigían al rey que si él no permitía que hubiese representación del pueblo para administrar los impuestos de la nación, entonces ellos no iban a ayudar al rey. El rey estaba en una situación donde no pudo hacer frente a eso y tuvo que firmar. De ahí en adelante, poco a poco, los reyes fueron perdiendo poder, gracias a las traducciones bíblicas de Wycliffe, Tyndale, y luego todo esto como dio apertura o dio paso para que viniera la reforma. La reforma cristiana hizo que viniera más y más libertad a las naciones y reformaran los gobiernos civiles también. Uno de estos hombres cristianos
que influyeron más en cuanto al gobierno civil fue John Locke, que era un hombre hijo de un pastor, un hombre cristiano, Charles de Montesquieu y William Blackstone. Ellos, con sus estudios bíblicos y lo que escribieron, fueron los que dieron paso a la primera república moderna. Si usted va a la universidad, le van a decir que quien inventó la república fue Platón, en Grecia, que fueron pensamientos de hombres, pero no saben que mucho atrás Moisés había creado la república guiado por Dios. Hoy en día hasta las naciones comunistas, socialistas quieren llamarse repúblicas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo, porque entienden que la república es el mejor modelo de gobierno. Entonces, la primera república moderna fue gracias a todo este movimiento de personas que volvieron a la Biblia para buscar dirección de Dios en cómo debería ser el gobierno civil. Ya Estados Unidos, la primera república moderna, antes de Estados Unidos no existía ninguna nación libre. Todas las naciones en esa época estaban bajo reyes. Pero obviamente Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que fue fundado, bajo los principios que fue fundado. Estados Unidos poco a poco es más estatista, más socialista y está llevando a su gente a la esclavitud. Pero gracias a Dios, porque nos permite volver a su palabra y retomar el camino que Él nos ha dado para vivir en libertad, no solamente individualmente, sino en las naciones. En el próximo video vamos a ver cómo se aplican estos 3 modelos de gobierno en cada una de las esferas de la sociedad.